La exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, no aceptó el cargo que le imputó la Fiscalía por el delito de interés indebido en contratación en celebración de contratos. La exfuncionaria del gobierno de Juan Manuel Santos es investigada por favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de contratos para la Ruta del Sol 2. En una audiencia realizada de manera virtual en el Tribunal Superior de Bogotá, fiscal Gabriel Jaimes expuso a lo largo de más de 2 horas los argumentos para imputar a la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez. Desde un comienzo, la Fiscalía vislumbró sobre estos hechos la hipótesis delictiva del interés indebido en la celebración de contratos. Según el ente acusador, la exministra de Transporte durante el gobierno de Juan Manuel Santos favoreció los intereses de la multinacional brasileña Odebrecht en 2 otros CIEs firmados para la Ruta del Sol y también les autorizó a través de una resolución la instalación de 2 nuevos peajes y el aumento en las tarifas de otros 5. Peajes existentes en el proyecto vial Ruta del Sol denominados San Vito, Agua Negra, Los Gómez, Morrison y Pailitas. Desplegada la conducta anterior, la doctora Álvarez, teniendo pleno conocimiento que no era posible celebrar esos otros CIEs 3 y 6 al construir un nuevo proyecto de infraestructura, el cual debía ser licitado, obvió esa circunstancia y coadyuvó de forma eficaz para que el pacto ilícito suscrito entre la ANI y la concesión Ruta del Sol pudiera ejecutarse. El fiscal Jaimes argumentó que Cecilia Álvarez tenía intereses personales en favorecer en la construcción de un puerto en Gamarra, ya que antes de ser ministra hacía parte de las juntas directivas de las empresas que querían ese proyecto. Entonces la doctora Cecilia Álvarez, según los medios de prueba, conoció en detalle el proyecto y participó en la ejecución de ese proyecto. Hizo observaciones, hizo aportes, hizo observaciones continuas para la ejecución del mencionado proyecto portuario. Agregó que Álvarez sostenía una relación sentimental con la exministra y excongresista Gina Parodi, cuyos familiares también tendrían intereses en la ruta. Tanto el proyecto inicial como el desarrollo y en la ejecución de ese proyecto participaron una serie de empresas en las cuales tenían relevancia, participación, representación y dirección los hermanos de su pareja, la señora Gina Parodi. Después de los argumentos del fiscal, la exministra, quien actualmente reside en Nueva York, no aceptó el cargo imputado por el ente investigador. Doctora Cecilia, entonces, ¿usted acepta o no acepta los cargos? No acepto los cargos. De ser hallada culpable, Cecilia Álvarez podría enfrentar una pena de hasta 18 años de cárcel. Ahora viene un plazo de 90 días para acusarla formalmente o para archivar la investigación. Clave esa última explicación que nos acaba de dar Alex. ¿Qué pasa después de una imputación de cargos como la que se dio el día de hoy a la exministra Cecilia Álvarez y la persona que es imputada dice no acepto los cargos? Bueno, la Fiscalía tiene 90 días, como lo acaba de decir Alex, para tomar uno de 2 caminos, o decidir que con la información que tiene no hay un caso suficientemente sólido y archivar el caso, o hacer una acusación formal, lo cual abriría un proceso de juicio. Ya vieron ustedes que la pena que podría tener la exministra no es cualquier bobada según las cuentas y las informaciones que nos daba Alex. Hay que volver a revisar desde lejos, porque uno aquí, Odebrecht por un lado, Odebrecht por el otro, que un gobierno, que el otro, como que a veces se pierde. Durante los últimos días que hemos estado permanentemente comentando la situación de Óscar Iván Zuluaga, al haber reconocido que él sí sabía que había entrado plata de Odebrecht, 1,6 millones de dólares, para financiar a un publicista brasilero y todo lo que de allí se deriva, que lo comentaremos un poco más adelante en el noticiero, pues la gente preguntaba, bueno, ¿y la campaña de Santos qué? Es que aquí no hubo plata de Odebrecht. Plata de Odebrecht hubo aquí, en toda América Latina, en campañas de un color, en campañas de otro, siempre con el mismo modus operandi. Financiar campañas, después recibir contratos, que obviamente esos contratos terminaban siendo mucho más jugosos que las donaciones originales a la campaña. Y alguno dirá, no, pero es que ya Roberto Prieto, el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos del año 2010, pagó una pena, se fue condenado a 5 años por haber justamente recibido $1 millón de Odebrecht. Acuérdense ustedes el escándalo que se armó
confirmó cuando Otto Bula, el ex senador Otto Bula, dijo, sí, yo recibí 4,7 millones de dólares de Odebrecht y 1 millón de esos se fue a la campaña de Juan Manuel Santos a través de Roberto Prieto. Pues bien, efectivamente, Roberto Prieto fue condenado por ello, porque en los libros de contabilidad de la primera campaña Santos dijo no hubo donaciones de particulares y ahí estaba el $1 millón de Odebrecht. Pero el modus operandi no es solo donar, el modus operandi es recibir posteriormente. Y es cuando nos vamos a la segunda gobierno de Juan Manuel Santos, al gobierno del año 2014, donde la en ese momento ministra de Transporte, que después también fue ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, habría, según este señalamiento, retribuido el favor a Odebrecht originalmente, y ese y otros favores, a través de haber hecho un otro sí para una obra que requería licitación en sí misma y un otro sí en el que se le autorizaba además a cobrar 2 peajes nuevos y a subir las tarifas de 3 peajes adicionales, es decir, la retribución supuestamente según lo que ha dicho la Fiscalía. Vamos a ver hasta dónde llega este caso, porque estamos nuevamente reviviendo en un color y en el otro, en una orilla política y en la otra, los casos de Odebrecht. En el resto de América Latina se ha llegado a acuerdos, se han conocido responsables, muy poca gente ha pagado realmente unas penas verdaderamente significativas. Vamos a ver estos dos que están avanzando en Colombia, de orillas políticas distintas, echándose agua sucio los unos a los otros, pero ambos untados, aparentemente por lo que va avanzando, cómo van a terminar. Y así es, Mauricio, vamos a seguir hablando del caso de Odebrecht, como usted lo señalaba ahora, desde otra orilla, porque en medio de su llamado a imputación de cargos por esa entrada de dinero de Odebrecht a su campaña, supuestamente el ex candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, renunció al Partido Centro Democrático, pero de este hecho llamó la atención su muy escueta carta de renuncia. Es una historia que llegó a su fin. Después de 10 años, Óscar Iván Zuluaga le dice adiós a su partido, el Centro Democrático. Una despedida forzada por el escándalo de Odebrecht. Su carta de renuncia fue escueta y sin explicaciones sobre su retiro. Por medio de la presente me permito informarle de mi retiro del Partido Centro Democrático. Y es que tras conocerse los audios de Zuluaga desde el uribismo, se han limitado a hablar del tema a través de trinos y comunicados. El más reciente fue el del Centro Democrático, informando que aceptaban la renuncia de quien militó desde su fundación. Aceptamos su decisión y reconocemos el sentimiento y la indignación de nuestros militantes y de muchos colombianos ante lo sucedido. Además, la colectividad pidió a la justicia investigar las campañas presidenciales de 2014, 2018 y 2022, solicitud que molestó al exgerente de campaña de Iván Duque, Luigi Echeverri, quien les pidió corregir el comunicado. Nota aclaratoria, la campaña del presidente Iván Duque en 2018 y el Partido Centro Democrático han sido severamente escrutados. En las últimas horas, Zuluaga acudió a la Fiscalía para corroborar los datos de su domicilio y confirmar que está presto a atender las solicitudes de las autoridades. Y la noticia política del día, Mauricio, bueno, sin duda es esta, ¿no? Una renuncia que se veía venir, digamos que eso no es como lo novedoso del asunto, sino el tono, o sea, un tono como muy frío, absolutamente breve esa carta y bueno, también un primer comunicado del Centro Democrático que no salió bien, tuvo que ser enmendado después, en fin, estamos ante fracturas serias internas en el partido. Fracturas serias, Paula, de las que estábamos especulando, sobre las que estábamos especulando el día de ayer. Ayer nos preguntábamos hasta dónde llegará el efecto político, las olas, el impacto político de esta revelación de que Óscar Iván Zuluaga sí sabía de la entrada de los recursos de Odebrecht a su campaña. ¿Será que termina afectando al Centro Democrático? ¿Será que el expresidente Álvaro Uribe logra desligarse? Nos hacíamos algunas preguntas el día de ayer. Bueno, pues vea usted cómo van pasando las horas y van apareciendo las evidencias de lo que usted denomina fracturas, y me parece una excelente manera de llamar este proceso que está viviendo el Centro Democrático. Por una parte, esta frialdad absoluta que tendrá por detrás unas disputas personales e institucionales inmensas, con la cual termina renunciando en una escueta carta de un renglón el ex candidato Óscar Iván Zuluaga, pues muestra claramente que ha sentido que no ha tenido el respaldo de su colectividad en este proceso. Uno se pregunta, viendo las cosas desde afuera, y cuando apenas estamos en la etapa de imputación, es decir, falta mucho trecho por recorrer, pero las pruebas parecen ser inapelables, ¿qué clase de respaldo o qué clase de reacción habría podido tener el Centro Democrático distinta a lo que ha tenido, que es cuestionar
y decir que no se sabía nada y decir que no tiene nada que ver, pues difícil que hubiera habido algún otro tipo de solidaridad. Pero la frialdad muestra ese abandono que siente en este momento Óscar Iván Zuluaga, que estará diciendo, es que en este centro democrático sí no cumplen con la palabra, no lo respaldan a uno. Devolvámonos un momento al momento en que él fue, un instante al momento, perdón, en que él fue ungido como candidato presidencial. Se encontraba en un proceso de encuesta con Francisco Santos. Vamos a hacer una encuesta dentro del partido para escoger al más votado de los dos. Ganó por mucho Francisco Santos, que yo no sé si sería mejor, peor, que en qué andaría, no tengo ni idea. Ganó con el mecanismo de la encuesta que el mismo Centro Democrático había establecido para elegir a su candidato, y a pesar de eso, chao encuesta, chao Francisco Santos, aquí está Óscar Iván Zuluaga. Es la manera de proceder del Centro Democrático en el pasado, en la actualidad, por lo tanto desconcertarse a estas alturas es algo que no tiene mucho lugar. Pero están las otras dos fracturas, usted lo mencionaba, Pablo, y lo veíamos en la nota. Ese amago a incorporar también la campaña de Iván Duque y la reacción del gerente de la campaña de Iván Duque abre otra fractura dentro del Centro Democrático. Y la pregunta de oro, la posición del expresidente Álvaro Uribe, ¿cuál es al respecto? Ha dicho, recuerden ustedes, yo no sabía nada, a mí no me contaron nada, esto es una gran sorpresa. Pero insistamos en algo que dijimos ayer. No es sorpresa conocer que Daniel García Arizabaleta era una pieza central en todo esto. De hecho, fue gracias a un principio de oportunidad, una negociación con la Fiscalía, que termina entregando esas grabaciones de Óscar Iván Zuluaga y dándolos a la Fiscalía. Es decir, salvándose de algo de lo que él fue responsable. ¿Por qué digo todo eso? Porque Daniel García Arizabaleta fue candidato al Senado en las últimas elecciones parlamentarias por el Centro Democrático, como para que no nos sorprendamos a estas alturas de quién sabía qué en qué momento. Y el Consejo de Estado ratificó que el presidente Gustavo Petro no puede regular las tarifas de los servicios públicos. La sección primera del Alto Tribunal dejó en firme la decisión que había tomado la sección segunda el pasado 2 de marzo y determinó que el presidente puede asumir algunas funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pero aclaró que la regulación tarifaria solo le compete al Congreso de la República. La Corte Suprema de Justicia negó una recusación interpuesta por Nicolás Petro en la que pedía que el fiscal Francisco Barbosa no sea quien lo investigue por lavado de activos. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al fiscal Francisco Barbosa y explicó la razón para rechazar la recusación presentada por la defensa de Nicolás Petro. Mediante decisión unánime, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declara infundada la recusación presentada por la defensa del señor Nicolás Petro Burgos contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. El hijo del presidente Gustavo Petro pedía a la Corte un fiscal ad hoc para que se encargara de la investigación en su contra por lavado de activos. Previamente, el fiscal Barbosa había explicado que no era él quien iba a investigar el caso, por lo que no tenía sentido apartarse. El proceso contra el diputado comenzó con declaraciones de su exesposa Day Vázquez, que Petro Burgos recibió 600 millones de pesos durante el último tramo de la campaña presidencial de 2022. El dinero presuntamente fue desembolsado por Samuel Santander López Sierra, narcotraficante extraditado conocido como el Hombre Malboro, y el empresario Alfonso El Turco Islaca, procesado por homicidio y concierto para delinquir. Los supuestos aportes debían ir a las arcas de la campaña de Gustavo Petro, pero la misma Vázquez señaló que su expareja se quedó con el dinero. Nicolás Petro se pronunció el pasado 14 de marzo. A la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense y a los medios de comunicación, quiero expresarles que me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado. Este miércoles el CTI de la Fiscalía realizó una inspección a la sede de la Asamblea del Atlántico para buscar desprendibles de nómina y otros documentos relacionados con pagos hechos al hijo del presidente. Reapareció el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, está en Madrid y desde allí insiste en que pidió una licencia no remunerada.
A través de sus redes sociales, Benedetti aseguró que se encuentra en España en el grado de su hijo y que regresará a Colombia la próxima semana. Además, enfatizó que en junio solo recibió el 25% de su salario como lo solicitó y agregó que este mes no devengará salario ni viáticos. Desde mi renuncia, asegura, pedí licencia no remunerada que negaron y en la que he insistido. Ranking de Innovación Andy 2023. Las 30 empresas con mejores capacidades y resultados del país. Y hablemos de empresas. Alpina, una de las empresas más reconocidas del país, ocupó el tercer lugar en el ranking de innovación de la Andy por su portafolio de productos de origen vegetal. Escuchen esto, el marañón es una de las especies que le está dando el toque especial a varios de los productos de la marca. A finales de 2020, Alpina inició la era de los productos de origen vegetal. Dentro de su amplio portafolio, el marañón se convirtió en la joya de la corona. Estamos apoyando pues todo lo que se hace en Colombia en los cultivos de marañón. Esto con el fin de que en el momento en que la producción se pueda aumentar del cultivo de marañón en Colombia, podamos tener la materia prima, además de eso, nacional. El marañón es una planta que se cultiva en departamentos como el Bichada. Alpina convirtió a esta nuez en protagonista de preparaciones típicas como yogures, bebidas y quesos madurados. Se tienen en cuenta todas las investigaciones de ciencia aplicada que hacemos para poder nosotros ofrecer productos de una base nutricional fuerte, productos que le apunten a la sostenibilidad del país y a la sostenibilidad ambiental. Productos además que tengan sabores característicos de los paladares de los consumidores, en el caso de Colombia, pues de nosotros. Cada uno de los países o de las regiones donde el producto o los productos iban a estar, porque realmente no era uno, sino era una familia de productos, tenía, digamos, una razón de ser. En el caso de Colombia, nosotros escogimos el marañón y tratamos de que todos los alimentos que se innoven en la compañía pues puedan llegar a todos los rincones del país. Como apoyo al agro colombiano, impulsaron el cultivo de esta planta para que se convirtiera en fuente de trabajo y la creación de oportunidades futuras para el país. Lo que estamos intentando es también apoyar lo mismo para que este producto no solamente tenga un fin hacia el consumidor, sino también tenga una razón social desde el principio. La Andy tuvo en cuenta la forma como Alpina le dio juego a un producto del campo dentro de sus plantas de producción.